Televisión Española, la tele de todos, nos intenta convencer, con dinero del contribuyente, de que el problema de la ocupación de viviendas no es en el fondo un problema tan grave. ¿Pero es realmente así? Veámoslo. En ocasiones existe una línea muy delgada entre, por un lado, informar de que la ocupación de viviendas no es un fenómeno tan frecuente, tan extendido, como para que resulte altamente probable que a cualquiera de nosotros nos ocupen la casa, y entre, por otro lado, opinar que el fenómeno de la ocupación de viviendas en realidad no es un problema demasiado grave. Está bien informar a la población sobre la dimensión cuantitativa real de la ocupación de viviendas, no está tan bien instrumentalizar esta información para dar a entender que la ocupación de viviendas es un problema menor. Y recientemente Televisión Española, la tele de todos, no porque todos la veamos, sino porque todos la pagamos, aunque no la veamos, recientemente Televisión Española ha bordeado esa delgada línea entre informar y opinar, entre informar sobre la dimensión real de la ocupación y opinar que no deberíamos preocuparnos socialmente por la ocupación de viviendas. Atención al análisis de la ocupación que efectúa el periodista Javier Ruiz en el programa Hablando Claro de Televisión Española. Extraordinariamente cuestionable la alarma ocupa. Es absolutamente sobredimensionada la alerta que estamos teniendo con este asunto. Vamos a echar un vistazo primero a lo que dicen los números y luego a lo que dice el Código Penal. Números primero. Esto es lo que tenemos. Este es el número de viviendas que tenemos en España. Hay casi 26 millones de viviendas. Estos son datos del INE, son datos del Ministerio de Vivienda. Básicamente 26 millones. Se han construido unas 50.000 casas cada año. Estos son los datos de denuncias, según el Ministerio del Interior, insisto, no condenas, denuncias de ocupación. Y lo que hemos tenido son 17.000 el último año. Si casamos las dos cifras, estamos de 26 millones. Literalmente en la nada económica. Es el 0,07% de las viviendas, las que están ocupadas. Son 17.000 sobre casi 26 millones. ¿Hasta qué punto es útil esta ratio entre denuncias de viviendas ocupadas en el año 2022 y stock total de viviendas? Bueno, por un lado podemos constatar que efectivamente y por suerte el porcentaje de viviendas ocupadas sobre el total de viviendas del país sigue siendo un porcentaje reducido. Faltaría más. Imaginemos que, no sé, el 4, el 5, el 10, el 15, el 20, el 30% de las viviendas del país estuvieran ocupadas. Pues básicamente seríamos una sociedad en descomposición absoluta. Una sociedad donde los derechos de propiedad no pintarían absolutamente nada y donde la delincuencia camparía por entero a sus anchas. Entonces, bueno, si esta cifra se presenta para dimensionar que a pesar del fuerte incremento en el número de denuncias por ocupación que hemos observado en el gráfico, sigue siendo, en términos generales, muy improbable que te ocupen una vivienda en España, pues bien. Ahora, de ahí a decir que esto es la nada, creo que hay un trecho importante. Por ejemplo, imaginemos que alguien efectuara un razonamiento como el que sigue. En España hay 24,3 millones de mujeres. En el año 2022, las violaciones de mujeres fueron 2.870. Por consiguiente, el 0,01% de las mujeres sufrió una violación en el año 2022. ¿Hasta qué punto este dato es relevante? Pues bueno, si lo que queremos indicar es que, a pesar de todo, a pesar del fuerte incremento en las violaciones que se produjo en el año 2022, España sigue siendo un país razonablemente seguro para las mujeres, pues entonces tiene sentido aportar este dato. Ahora, si acto seguido dijéramos solo el 0,01% de las mujeres fueron violadas en el año 2022. Literalmente la nada. Literalmente en la nada. Pues muy probablemente nos escandalizaríamos porque parecería que le estamos restando importancia a las violaciones. Faltaría más que para que consideráramos la violación de mujeres un grave problema, tuviesen que ser violadas el 1, el 5, el 10, el 15 o el 20% de las mujeres en España. En ese caso, repito, estaríamos ante un país, ante una sociedad en absoluta descomposición, donde no se respetaría la integridad y la indemnidad sexual de las personas y, por tanto, sería una sociedad de la que escapar.
De hecho, démonos cuenta de que el dato de las ocupaciones o el dato de las violaciones también lo podemos presentar de otra forma. Si en España se producen más de 17.000 denuncias de ocupación al año, podríamos decir que en términos promedio, cada hora, repito, cada hora se ocupan 2 viviendas en España, o al menos en promedio se denuncia la ocupación de 2 viviendas en España. Y de la misma manera, si en el año 2022 en España se denunciaron 2.870 violaciones, también podríamos decir, como en ocasiones han titulado los medios de comunicación, que en España se produce una violación cada 3 horas. Ambos datos son ciertos. En el año 2021 solo se denunció la ocupación del 0,07% de todas las viviendas en España. Y eso equivale a que cada hora se denuncia la ocupación de 2 viviendas. Y al mismo tiempo también podemos decir que en el año 2022 se denunciaron violaciones equivalentes al 0,01% de todas las mujeres del país, lo que equivale a una violación cada 3 horas. Repito, todos estos datos son ciertos. Ahora, si enfatizamos una métrica u otra, probablemente sea porque queremos darle o quitarle importancia al tema, máxime si al presentar una determinada métrica añades a continuación que esto es la nada.